el amalgama aparece en los verbos, ¿ya? Mientras que el flexivo simple, que solo tiene un significado, aparece en las otras clases de palabras, ¿no? Sobre todo en las palabras variables, pues, ¿no? Porque en las variables, que son 3, que son preposición, conjunción y adverbio, no tenemos flexivo, ¿ya? Ahora, el derivativo nos permite formar nuevas palabras. Por ejemplo, tenemos plácidamente, aquí, a plácida le hemos agregado mente, plácida es un adjetivo, hemos formado adverbio. A veces se mantiene la categoría, otras se cambia, ¿ya? Cantante, el lexema cant y le hemos agregado ante. El cant puede ser un sustantivo, podría ser un verbo también, y al decir cantante estamos señalando que alguien se ocupa de esta actividad. Cumplir, ¿no? Es verbo, le agregamos in, sigue siendo verbo, pero ya es que no cumple. Mar es un sustantivo, sub es un prefijo y el in también es un sufijo, son derivativos los dos. El sub y el in son derivativos, nos han permitido formar una nueva palabra, ¿ya? Y la O sería un flexivo. Bien, entonces, tomando en cuenta estas ideas, vamos a resolver nuestras preguntas. ¿Qué dice? Los morfemas son unidades significativas y pueden ser clasificadas como lexicales o gramaticales. A su vez, los gramaticales se subclasifican como flexivos o derivativos. Según la información que aportan del enunciado, las mascotas también pueden disminuir el estrés, mejorar la salud del corazón e incluso ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales. Se puede afirmar que, ¿cuál podría ser? A ver. La C. ¿Perdón? ¿La C? Ya. Vamos a ver, ¿ya? Los verbos pueden disminuir y mejorar, presentan morfemas flexivos, amalgama. Ya. A ver, un detalle, jóvenes. Los que están conjugados, ¿ya? Sí presentan amalgama. En cambio, los verboides, que son infinitivo, gerundio y participio, no llevan flexivo amalgama. Entonces, descartada A. B. Hay morfemas gramaticales derivativos en el término estrés. Por favor, estrés solamente es morfema lexical, descartada. Los términos mascotas, niños y sociales solo presentan morfemas gramaticales flexivos. ¿Cierto? ¿Sí? Género, número y número. A ver, habilidades emocionales carecen de morfemas gramaticales flexivos. Falso. Ahí están los plurales. Los términos sociales, habilidades emocionales presentan morfemas gramaticales derivativos. No, solo presentan flexivos. Sí, es C. Rápido, ustedes han visto la respuesta, ¿no? Qué bueno. Avanzamos. A ver, el signo. El signo es un objeto, fenómeno o hecho que, por una relación natural o convencional, representa o evoca otro. Puede establecer una relación de semejanza, los íconos, ¿no? Son iguales. Vemos el signo y ya sabemos a qué se refiere. Causalidad, los indicios. O arbitrariedad, los símbolos, con el elemento evocado. ¿Ya? O sea, arbitrarios son porque no tienen una relación directa, ¿ya? Considerando estas relaciones, se establezca el tipo de signo y marque la alternativa correcta, pero ampliamos un poco, ¿ya? El signo es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos. Indicio establece una relación de causa-efecto entre significado y significante, tienen una relación natural, ¿ya? Entonces acá podemos ver una huella y podemos saber de qué se trata. Ícono mantiene una relación de semejanza con el objeto que representa. Vemos acá la imagen y también sabemos a lo que representa, ¿no? Semejanza. Y símbolo es arbitrario y convencional, no guarda relación con lo que designa. Aquí podríamos, cualquiera de estos tiene una interpretación, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le ponen una A o cualquier otro signo por aquí, podría significar, por ejemplo, como una persona con un grado de inteligencia y capacidad excepcionales, ¿no? Podría ser, ¿no? Acá se repite. Entonces, vamos viendo acá, según lo que hemos
señalado. ¿Cuál sería la relación? ¿Me ayudan con esto? A ver. ¿Cuál? Uno. ¿Perdón? La E. La E. Uno con B. Un símbolo, ¿verdad? Símbolo, ¿por qué? Porque no hay una relación directa. Así lo han decidido, ¿no? Eso es convencional, ¿ya? Y aquí se va a encontrar también el signo lingüístico. Las palabras no representan tal cual a lo que se refieren, ¿no? Sino es símbolo, los signos lingüísticos. Esta de acá sería con C, ¿no? Es un ícono. Y esta última causa-efecto, ¿no es cierto? Este es el rayo, y eso implica que a veces en las zonas andinas puede llover, ¿no? Entonces sería indicio. Sí, es E. Perfecto. Avanzamos. A ver, la frase nominal tiene como núcleo nombre o pronombre. Puede estar solo o puede estar acompañado de modificadores. Núcleo sería nombre o pronombre. Donde hay un nombre o donde hay un pronombre, hay frase nominal. Entonces, puede estar con o sin modificadores. Los modificadores pueden ser directos o indirectos, ¿ya? Entonces, dependiendo de su estructura, hay dos clases de frases nominales, según la presencia del MI. Compleja cuando tiene MI, acá, ¿ya? Con MI. Con MI. Incompleja es sin MI, ¿ya? Sin MI. Agustín, mi cuñado, acá está el MI. El MI va a ser una frase preposicional, acá le voy a agregar, por favor, frase preposicional, puede ser proposición subordinada, o aposición, ¿ya? Entonces, veamos por acá. Ya. Bien, mi cuñado es aposición, por lo tanto es frase nominal compleja. Ahora, veamos. Incompleja, sin MI, puede tener solo modificadores directos. Rodrigo, ahí está solo, con el núcleo. Aquel joven corpulento, otro, donde solamente aparece núcleo más modificadores directos y el arma, ¿no? El arma también. En el suelo es otro. Eso es otra frase nominal, ¿no? Ya. Entonces, en el arma también. Bien, entonces, según ello, vamos trabajando la pregunta 9. Según la presencia de modificadores en la frase nominal, esta puede ser compleja o incompleja. Y según la cantidad de núcleos, simple o compuesta. Sí. En tal sentido, en los enunciados, la afasia es un problema del lenguaje que resulta de una lesión en algunas regiones del cerebro. Y aquello es un dispositivo que se implanta quirúrgicamente. Las frases nominales subrayadas se clasifican como. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Me ayudan? Simples, complejas. Muy bien. Simples porque tienen un solo núcleo, ¿sí? Que es problema y aquello, ¿no? Ah, están subrayadas. ¿Ya? Las que están subrayadas, nada más. Ya. Y es compleja porque tienen modificadores indirectos, que en este caso es una frase preposicional y acá es una proposición subordinada. Cuando se dice que son modificadores indirectos, porque para unirse al núcleo necesitan de un enlace, ¿ya? Subordinante, un nexo subordinante, o a veces una pausa, ¿no? En el caso de la posición, que en la forma escrita se representa mediante la coma, ¿ya? Muy bien. Entonces, simples y complejas. Ah, sí, esa es la clave. Bien, chicos. Ah, ya, acá también estaba, ¿no? Simple. Acá, según la cantidad de núcleos, tiene uno solo, ¿no?
Los cadetes, acá tenía solo un núcleo. Aquí. Y compuesta tiene 2 o más núcleos. Aquí tenemos 3 núcleos, ¿no? Incluso se llama compuesta coordinada. Ya. Avanzamos. Ahora, los modificadores de la frase nominal pueden ser los adjetivos o pueden ser los determinantes. Entonces, el adjetivo señala cualidades o características. Hay 3 clases. El especificativo expresa cualidades o características objetivas. ¿Ya? Objetivas del nombre. Generalmente va pospuesto a él. Cordeles rojos. Lo podemos verificar, ¿no? Que es rojo. Un abogado civil también en su certificado debe decir eso, ¿no? Ya. El explicativo, en cambio, generalmente va antepuesto al nombre y expresa cualidades o características de forma subjetiva. Son apreciaciones particulares de las personas, ¿ya? Hermosa flor, para mí lo es, quizás para otra persona no, ¿ya? De repente va a decir las flores no me gustan, ¿no? Podría ser. Un hombre generoso, ¿cómo se mide la generosidad, jóvenes? Lo que para uno es generoso, para otro puede no ser, ¿no? Alguien podría decir, no, alguien que quiere destacar, ¿no? O quiere llamar la atención, no lo sé. Entonces, ponernos de acuerdo sobre estas apreciaciones, bastante difícil, ¿ya? Subjetivo. El epíteto, en cambio, reitera una cualidad o característica asociada intrínsecamente con el significado del nombre. ¿Qué significa eso? Que ya de por sí el sustantivo es así, suave, el algodón es suave, suave algodón. La noche es oscura de por sí. Que ahora nosotros en estos tiempos hayamos ya superado la oscuridad a través de la luz artificial, eso es otra cosa. Bien. Entonces, los adjetivos especificativos expresan características objetivas y los explicativos características o cualidades subjetivas. Sobre la base de esta definición, en el enunciado, la palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo sagrado. ¿Ya? Acá, círculo sagrado, ese es el adjetivo, ¿verdad? Estas hermosas y fantásticas representaciones, hermosas y fantásticas representaciones de forma de círculos son utilizadas en diferentes culturas, como la budista, hinduista, cristiana, ¿ya? Cristiana. Y en algunas tribus indígenas, ¿ya? Tribus indígenas, no cualquiera, como un elemento artístico, ¿ya? Artístico, ¿se me está pasando algo, por favor? Vayan observando. O un medio para que la persona se encuentre consigo misma. Se identifican adjetivos especificativos. ¿Cuántos, jóvenes? ¿Cuántos? A ver, ¿contamos? ¿Cuántos hay? Primero, especificativos. A ver, vamos subrayándolo, ¿ya? Esta, ¿no? Budista, hinduista. Claro, que representa a Buda, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos cristiana también, porque podríamos verificar que se refiere a cristiano, ¿no? ¿Ya? Indígenas también. ¿Hay algo más por ahí, por favor? Esta también. Cristianas. Artístico. A ver, ¿cuántas hay hasta ahí? A ver, ¿encontraron algo más por ahí, por favor? ¿Qué dicen? ¿Algo más? Chicos. Sí, Miss, creo que toman
sagrado como una... Ajá, claro, sagrado, que para ellos sí lo es. Lo podemos verificar. Sí. ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Falta uno más? A ver, círculo sagrado. Hermosas y fantásticas, no. Esto es, Profesora, dígame, a ver. y donde dice diferentes culturas, Ah, muy bien, claro, ¿ya ves? Está bien, muy bien. Y la podemos verificar, ¿no? La podemos verificar, claro. Entonces la subrayamos también. ¿Ahora sí? ¿O algo falta más? ¿Algo más? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ahora sí? A ver. 7 y hermosas y fantásticas no hay duda. Creo que no hay, ¿no? Profesora, sagrado no sería explicativo. Ya. No, ¿saben por qué? Círculo sagrado. Nosotros podemos verificar que para ellos, ¿ya? Sí, o sea, significa círculo sagrado. Para ellos podemos verificarlo, porque le rinden culto. O sea, lo que se puede verificar, jóvenes, eso es en todo caso lo comprobable, significa que es real. Como decía, ¿no? Una cinta roja. Yo lo veo y le digo, ah, esta es roja. De lejos se ve como si fuera otro color, supongamos. Pero vemos y nos damos cuenta que sí, se puede verificar que para ellos es sagrado. No sé si me dejo entender. Pero si yo digo, ¿no? Tu palabra es sagrada. No, pues, ¿ya? ¿Cómo voy a yo verificar que tu palabra es sagrada? No sé si le rindes culto a tu palabra. ¿Me entiende? Mandala para ellos es sagrado. Eso significa, porque ellos le rinden culto. No sé si me deja entender. Desde ese punto de vista, así significa, pues. Eso es. ¿Listo? Esta. ¿Ya? Todo depende del contexto también, jóvenes, ¿ah? Todo depende. Repito, si digo una palabra sagrada, ya. Para mí no lo es porque él nunca dice la verdad. Y sagrado, que todavía se refiere a Dios, no lo sé, ¿no? Podría haber palabras sagradas, ¿no? Este sagrado sería porque es dedicado a, ¿no? A un Dios, como que hay que rendir culto, pleitesía, no lo sé. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Quedó claro, por favor? Que lo que se puede verificar, comprobable. Les decía cómo medimos, por ejemplo, la generosidad, difícil. Lo que para mí es medio, supongamos, es generoso, se me ocurre, ¿ya? Le llevó 100 soles. Va a decir, ese hombre tiene mucha plata, 100 soles no es nada. Ah, son apreciaciones, ¿no? ¿Por eso es generoso? No. Es, incluso, discúlpenme, puedo decir, tacaño. Entre otros. Listo. Ahora, la frase verbal tiene como núcleo el verbo. Es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado en la oración binembre. Núcleo, verbo. Y dependiendo del tipo de verbo, tenemos dos clases de frase verbal. Frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. La atributiva tiene como núcleo a verbo copulativo, ¿ya? Verbo copulativo. Copulativo. Más atributo. Complemento atributo. Y los atributos pueden ser adjetivos, como en este caso, adjetivo, o pueden ser frases nominales. FN. Ya está. La conferencia de hoy fue de haber sido, verbo copulativo, ser, estar, parecer, continuar, permanecer. Joel, tu primo, va a ser, o sea, será mi asesor de tesis. Mis tres amigos están muy agobiados. Pueden estar solos los verbos o en perífrasis. La perífrasis implica que dos o más verbos equivalen a uno, se reemplazan con uno, con el verbo principal. Por eso acá es será. Tus palabras han sido sinceras. Tus palabras fueron sinceras. ¿Listo? Ya. Frase verbal predicativa. Un famoso crítico de arte visitó, acá sería
verbo predicativo, cualquier verbo, menos copulativo, ¿ya? Verbo predicativo. Y aquí puede estar el verbo solo, como cuando digo llegamos, o puede aparecer complementos. Eso es opcional. Por eso lo estoy colocando entre paréntesis, ¿ya? Más complementos. Verbo predicativo más complementos. Ya, ahora sí. Un famoso crítico de arte visitó nuestra ciudad. La visitó. Visitar es un verbo predicativo transitivo y aquí está el objeto directo. Los resultados se publicarán por orden de mérito, ¿ya? Bien, verbo también sería acá un verbo transitivo, ¿no? Publicarán. Este se sería como su objeto directo. Jefferson ha sido convocado. Quiere decir que convocaron a Jefferson. Esto es una oración pasiva, ¿no? Ya. Bien, pero el verbo principal es convocar. Cuidado con este ser. Este ser está como auxiliar. Tenemos que guiarnos del verbo principal. Aquel alumno está dibujando un octaedro. Acá también aparece el verbo está, pero como auxiliar. El verbo principal es dibujar. Reemplazamos con el verbo principal. Implica decir que aquel alumno dibuja un octaedro. ¿Listo? Bien, entonces, la frase verbal es clasificada como atributiva o predicativa. La primera tiene como núcleo un verbo copulativo, el cual debe ir acompañado de complemento atributo. La segunda, un verbo predicativo. Tomando en cuenta esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que las frases verbales son atributivas. ¿Cuál podría ser, jóvenes? A ver, si me ayudan, por favor. La A, me dicen. ¿Qué dice el resto? A ver, A, me dicen por allí. A ver, ¿qué pasó con el resto? A ver, había una participación masiva. ¿Ya nos cansamos? Ya nos falta poco, chicos. A ver, vamos viendo, ¿ya? Nuestro hijo es candidato a regidor. Perfecto. Ya. Estas pruebas fueron concluyentes. A ver. Han sido, ¿no? Han sido. Ya, vamos a ver acá. Vamos subrayando los verbos. Fueron. Ya. Aquí. Serán exhibidos con grandes honores. ¿Qué es lo que van a ser exhibidos? Algo o alguien, ¿no? Ya. Pero aquí quiere decir que se exhibirá, ¿no? Esa es una perífrasis, voy a ponerlo así mejor. Ya, ahora sí, se exhibirá. El verbo principal es exhibir. Fueron a cenar al restaurante japonés. Fueron, pero no de haber sido, sino de haber ido, ¿sí? Cuidado, tienen similaridad en forma, la 2 y la 4, pero su significado es diferente. El primero, o la número 2 es verbo ser, y la última es verbo ir. 1 y 2. Sí, es A. ¿Está claro, chicos, por favor? Avanzamos. A ver. Ya. Ahora, los adverbios son palabras invariables. A estos no se le agregan morfemas, sobre todo los flexivos, jóvenes. Si bien es cierto que le agregamos un derivativo, formamos adverbios agregándole mente, eso no los convierte en variables, ¿ya? Para decir si son variables o no, deben recibir flexivos, que indiquen género, número en la mayoría de palabras y en el caso del verbo modo, tiempo, número, aspecto y persona. Entonces, veamos. Son invariables. Jamás se dice, por ejemplo, ella está media molesta, ¿no? Media molesta. Yo diría, ¿por qué he dicho ella está media molesta? Porque es mujer, pues, ¿no? Es femenino. Entonces, molesta es adjetivo, el adjetivo concuerda con el sustantivo al cual modifica, pero el adverbio no. ¿Ya? No concuerda. El adverbio aparece de manera invariable. Yo tendría que decir, ella está medio molesta. ¿Listo, jóvenes? Ya. Allí para demostrar que es invariable. Ahora, según su significado, ¿ya? Clasificándolo semánticamente. Tenemos adverbios de tiempo, tarde, antes, después, mañana, ya, actualmente.
de lugar, delante, arriba, abajo, aquí, allá, lejos, cerca, modo, bien, mal, adrede, así, deprisa, fácilmente, de cantidad, poco, demasiado, muy, mucho, bastante, de afirmación, sí, verdaderamente, efectivamente, cierto, entre otros, ¿no? Hay otros. Negación, nunca, de ningún modo, no, tampoco, jamás, duda, quizás o quizá, acaso, tal vez, posiblemente. Bien, entre otros. Veamos qué dice nuestra pregunta. Seleccione la opción que correlaciona correctamente los adverbios subrayados con su respectiva clasificación. 1. Se levantó temprano aquella mañana. ¿Con cuál va, jóvenes? ¿Me ayudan? Tiempo. Tiempo, muy bien. Entonces, con C. Ya. Genoveva escuchó la clase atentamente. Con Modo. modo. Gracias. Ese juego de tenis duró bastante tiempo. Con Cantidad. cantidad. B. Y el futbolista estaba muy cerca. A. ¿Cuál es, chicos? 1C, 2D, 3B. ¿Está bien la B? ¿Está bien? No me vaya a haber equivocado, por favor. Ustedes observan. Sí, ¿no? La B. Ya. Bien, jóvenes. Avanzamos. Ya. Oración, jóvenes. La oración es la unidad mínima que tiene sentido completo, ¿no? Completo e independencia sintáctica. Dependiendo de su estructura, puede ser unimembro bimembre. Y si es bimembre, presenta sujeto y predicado. Ahora, hay bimembre simple y hay bimembre compuesta. La simple presenta un verbo. Aquí, por ejemplo, dará conciertos de música clásica. Todos han de recibir, ojo, si presenta un verbo o perífrasis. Perífrasis que equivale a un verbo. Han de recibir. Esto implica decir, jóvenes, que todos recibirán premios hoy. ¿Ya? No vayamos a pensar, como aquí aparecen dos verbos, vayamos a pensar que esto es una oración compuesta, porque tiene varios verbos la compuesta. ¿Ya? Pero aquí tendríamos que señalar que tiene dos o más verbos y tiene dos o más proposiciones, ¿ya? Más proposiciones y, sobre todo, dos o más ideas. Ideas. Ahí la idea es una sola, la primera. ¿Ya? Acá, han de recibir significa recibirán. Punto. Perífrasis. Ellos habían cambiado $100. Eso implica decir, jóvenes, que ellos cambiaron. Habían cambiado, o sea, los cambiaron. $100. Muy bien. Compuesta. Dos o más verbos, y ya vimos, dos o más proposiciones. Cada proposición presenta su verbo. Abrió las puertas. Recuerden que la compuesta puede ser coordinada o puede ser subordinada. ¿Ya? Abrió las puertas y descendió. Acá hay dos verbos. Es una coordinada porque el nexo es y, coordinante, conjunción coordinante. Quiere algo. Acá no puedo decir que esto es una perífrasis, a pesar de que están cerca. Yo digo, ¿qué quiere? Quiere algo, ¿no? Puede querer descansar, puede querer estudiar, puede querer caminar, etc. Pero acá señalo que quiere recoger 4 radiografías. Entonces, son dos verbos diferentes. Quiere eso, lo quiere. Ya. Ahora, cuando llegó al cine, un verbo, llegó y la película ya había terminado. ¿Ya? Esto es otro verbo. Muy bien. La primera es coordinada y las dos restantes son subordinadas. La primera es sustantiva, quiere eso,
Y la última es una adverbial, ¿no? Cuando llegó al cine, acá está el conector, ¿ya? Subordinante. Entonces, la película ya había terminado. Eso implica. Bien. Revisamos nuestro ejercicio. Ya. Ahora, la oración, según su estructura, puede ser unimembre y bimembre, decíamos, ¿sí? Ya. Bimembre que tiene sujeto y predicado, que puede ser simple y compuesta. La primera no presenta proposición incluida. En cambio, la segunda tiene dos o más proposiciones y cada proposición tiene un verbo. Ojo, no vayamos a pensar que la oración simple tiene una proposición. No. Cuando hablamos de proposiciones, jóvenes, estamos en el campo de oraciones compuestas. Solo las compuestas presentan proposiciones. En cambio, la simple es oración. Punto. No hay más. ¿Ya? Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y elija la alternativa donde se presenta oración bimembre simple. ¿Cuál es, jóvenes? ¿Cuál es la clave en todo caso? La D. La D. Qué bueno, gracias. A ver, veamos. Saludó y firmó. Ya acá están los dos verbos. Vamos a subrayarlo así de frente. Saludó y firmó. Nada. Descartada. Georgina ha de graduarse. Se graduará. Una, ¿no? Ahí está la primera. ¿Ya? Los niños hicieron una escenificación. Claro, hay un solo verbo, no hay otro verbo por ahí. No hay, ni siquiera es perífrasis, menos mal, para no dudar. Ya. Todos fuimos a bailar al lugar que nos recomendaste. Aquí está, ¿no? No cualquiera, no cualquier lugar, un lugar recomendado, subordinado. Entonces, tenemos 2 y 3, ¿no? Sí, la D. Gracias. Ya está. Seguimos. Allá. La oración según la naturaleza gramatical del predicado. ¿Qué significa esto, jóvenes? Fácil. Clase de verbo que está como núcleo. Punto. Eso es. ¿Qué clase de verbo está como núcleo? Y según eso, tenemos lo siguiente. Oración de predicado nominal con verbo copulativo más complemento atributo. ¿Ya? Llamada también atributiva. Ahí está. Ser, estar, parecer más atributo. Puede estar el verbo solo, ya lo dijimos hace rato, o puede estar con perífrasis. Va a ser, implica decir será. La conferencia será en el aula magna. Ya, muy bien. Ahora, estos hechos fueron convincentes. Verbo copulativo. Y su atributo convincentes. ¿Ya? Las cartas oficiales están lacradas. Verbo copulativo estar. Lacradas. El adjetivo califica también, ¿no? Ya. En cambio, las oraciones de predicado verbal tienen verbo predicativo, cualquier verbo menos ser, estar, parecer, continuar, permanecer, más complementos que pueden ser obligatorios o pueden ser también opcionales, ¿no? Bien. Entonces, objeto directo, indirecto, circunstancial, complemento agente, complemento predicativo. Ellas firmaron un acuerdo de colaboración, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, en esta clasificación se ubican las oraciones transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, activas, pasivas, impersonales y pasivas reflejas. Algo fácil, jóvenes. Transitiva, intransitiva, ¿cómo las diferencio? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cómo diferencio una oración transitiva? Claro, tiene verbo transitivo. ¿Cómo diferencio en todo caso un verbo transitivo de otro que se llama intransitivo? A ver. Por la presencia de objeto directo. Muy bien, gracias. La oración transitiva recibe objeto directo, recibe. La intransitiva rechaza. Veamos. Si yo les digo, por ejemplo, compró, compras algo, lo compras. Firmaron, lo firmaron. Un acuerdo de colaboración, OD. En cambio, si yo dijera acá, viajó, supongamos, viajó, ¿ya? No voy a decir jamás lo viajó, ¿no? Jamás.
Eso es intransitivo. ¿Ya? Intransitivo. Esto. Así de fácil. Y las reflexivas y las recíprocas también son clases de transitivos. Reflexiva, la acción recae en uno mismo, en sí mismo. Recíprocas en dos o más personas que realizan acciones, por ejemplo, se saludan, se llaman, entre otras. Activas, sujeto que realiza la acción, y pasiva, que recibe la acción ejecutada por el agente. Impersonales sin sujeto y pasivas reflejas con C más verbo plural. ¿Ya? Bien. Veamos. Según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones se vive mejor en el campo. ¿De qué clase sería? Se vive mejor en el campo. ¿Quién se vive, jóvenes? Impersonal. Claro. ¿Quién se vive? Alguien vive, pero la presencia del se no me permite colocarle un sujeto. Ahora, se más verbo singular, jóvenes, es impersonal. Se más verbo plural, pasiva refleja. Por ejemplo, se quemaron los focos. Si digo se quemaron los focos, esa es una pasiva refleja. ¿Ya? Me guío solamente del verbo, pero que no tengan sujeto, un sujeto real en todo caso. Porque se quemaron los focos, ¿quién se quema? ¿Los focos se queman a sí mismos? Y lógico, ¿no? Algo genera que se quemen, pero no se dice, no está. Bien. Se extrañan mucho. ¿Quiénes? Ellos, ¿verdad? Ese sí tiene sujeto. No vayamos a pensar que es una pasiva refleja. Entonces, uno al otro, ¿no? Mutuamente, recíprocamente. Sería una recíproca. Se regalan gatitos. A ver, ¿qué es? ¿Impersonal? Pasiva refleja. Ajá. Se más verbo singular, impersonal, pero sin sujeto, no se olviden. Se más verbo plural, pasiva refleja, pero que no haya un sujeto real. Porque yo puedo decir, por ejemplo, se fue. Si digo se fue, tiene también verbo singular, tiene el se. Pero ¿quién se fue? Él o ella. Ah, ahí hay sujeto. Que no haya sujeto, ni siquiera de manera sobreentendida. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál es la clave? ¿Me ayudan? Se vive impersonal, recíproca y pasiva refleja. B. Sí, gracias por ayudarme, ¿ya? Porque si no, el tiempo nos gana, ¿ya? Bien. Ahora, las oraciones compuestas dijimos que pueden ser coordinadas, subordinadas. Las subordinadas tienen proposiciones con mayor jerarquía, que es la principal, y otra que está subordinada a ella, ¿no? Y pueden ser sustantiva, adjetiva, adverbial, ¿ya? La sustantiva se reemplaza con eso, jóvenes. Ahora, la lectura crea un compromiso cognitivo. Esta es una oración simple porque tiene un solo verbo. Hay un solo verbo. Pero esta es una oración compuesta. Leer crea un compromiso cognitivo. Ya. Cuando no hay un nexo subordinante, jóvenes, donde está el infinitivo, el gerundio o el participio, ahí está la subordinada. Y reemplazamos con eso. Eso crea un compromiso cognitivo. Eso es sustantiva. ¿Listo? Aurora lucía un brazalete plateado. Tiene el valor de un adjetivo acá, plateados, una oración simple. Acá lucía un solo verbo. Entonces es oración simple, ¿ya? Pero puede aparecer esta oración de esta manera. Aurora lucía un brazalete. Sigue con lucía, ¿ya? Pero no cualquiera. Un brazalete que es de plata. Un brazalete plateado, ¿no? Entonces, aquí tenemos también este que es el nexo subordinante, que es un pronombre relativo. ¿Listo? Un brazalete plateado, ¿ya? Entonces acá vamos a reemplazar así. Plateado, pues de color de plata, de repente es real o no, no sé, eso sí, no sabemos. Bien. Y adverbial se reemplaza con un adverbio. Aquí, ¿no? Lo guardé ahí. Oración simple. Lo guardé, aquí sigue el verbo, un verbo, y luego tenemos donde nadie lo encuentre. Ajá.
Aquí está el otro verbo. Y tenemos este nexo subordinante. Lo guardé ahí. Acá está reemplazado, ¿no? Con un adverbio de lugar, ¿ya? ¿Dónde lo guardé? Donde nadie lo encuentre. También se puede preguntar, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, veamos aquí la pregunta. Según la función que desempeñen en la oración, las proposiciones subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Teniendo en cuenta ello, la alternativa que presenta proposición subordinada sustantiva, ¿cuál sería? ¿Cuál es? La E. Serán atendidos quienes tengan ticket blanco, ¿ya? Esta es una adjetiva explicativa. Cuando me llamaste, esto es un adverbial, ¿no es cierto? Estaba en el aeropuerto, pero siempre verificando, jóvenes, que haya dos verbos, así, rápidamente. Acá, por ejemplo, ¿no? No hay tiempo, pero voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Tengan, acá. Acá está. No vaya a ser una oración simple y uno está perdiendo el tiempo, tratando de verificar de qué clase es, ¿no? Entonces, todos tienen su verbo, ¿no? Acá. Llamaste y estaba. Y así, trabajan con el resto también. Y este es un adverbial. La C. La casa en donde vivió Palma es un museo, perdón. Entonces acá, cuando tiene preposición antes del nexo, eso es un complemento de nombre. Descartada. Las joyas que te regaló. Estamos buscando allá, un ratito, complemento. Ya, estamos buscando sustantiva. A ver, veamos acá. Las joyas que te regaló, ¿ya? Esta es la subordinada. Las joyas regaladas. Ya. Ahora, trotar con frecuencia, acá, trotar con frecuencia, acá sería, ¿no? Esta es la subordinada. ¿Cómo descartamos? Perdón, ¿cómo reemplazamos, jóvenes? Trotar con frecuencia es la ¿Con subordinada. eso? Con eso, perfecto. Eso, perfecto. Eso trae beneficios para la salud. Bien, entonces nuestra clave es esta. Listo. La E, ¿ya? Bien. Avanzamos. Ya. Puede ser adjetiva adverbial. Adjetiva contiene una proposición subordinada que modifica el núcleo de la frase nominal de la proposición principal. Va encabezada por pronombre relativo. ¿Ya? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Ya. Karen, quien vive en Hilo, es fiscal. Explicativa cuando tiene comas y si no tuviera comas sería especificativa. ¿Ya? Bien. Esa es la diferencia entre las dos, las comas. Si está al final, una sola coma, y cuando está en medio, dos comas. La adverbial está constituida por una proposición principal y otra proposición subordinada adverbial que expresa las ideas de lugar, modo, tiempo, cantidad, entre otros. Él cocina como lo hacía su padre. Acá reemplazamos, jóvenes, a esta subordinada con así. Él cocinaba así. Podríamos decir también, él cocinaba bien, él cocinaba mal, ¿no es cierto? Entonces, estamos reemplazando con un adverbio. A ver, en la oración compuesta por subordinación adjetiva, la proposición subordinada funciona como el adjetivo sintáctico de una frase nominal. Marque la alternativa que constituye una oración compuesta de este tipo. ¿Cuál podría ser? A ver, estamos buscando adjetiva, ¿no? Adjetiva. Eso es lo que La D. estamos- A ver, la D me dicen por ahí. Ya. Te avisé, ¿para qué? ¿De qué clase sería esta? Como para que vayamos repasando. Esta es la subordinada. Adverbial. Adverbial. Adverbial, ¿de qué? Finalidad. De finalidad. Muy bien. Finalidad. Así es. ¿Para qué te avisé? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? ¿No? ¿Para qué? Ya. Ya. Otro. Después de que tomó el medicamento, se recuperó. Acá sería, esta es la subordinada.
Esto es una, después de eso, ¿ya? Es una sustantiva. Complemento de nombre, ¿ya? Ya, a ver, se recuperó del verbo sería, ¿ya? Después de que tomó el medicamento, no, esto es un adverbial. Ojo, por el después, ¿no? Es un adverbial de qué sería? ¿Me ayudan? Tiempo. Muy bien. Podríamos decir entonces, ¿no? Claro. Adverbial de tiempo, temporal, vamos a poner, ¿ya? Temporal. Más. Marcelina, vamos a donde nos dicta nuestro corazón. ¿Paso? A ver, ¿qué dicen? Desde acá, ¿no? Desde acá. ¿A dónde? Vamos ahí, ¿no? ¿A dónde vamos? Adverbial del lugar. Exacto. Adverbial se llama de lugar, que no está mal, pero también se le puede decir locativa. Ya. Fui al lugar donde nos conocimos hace mucho tiempo. A ver. Esta se puede confundir con un adverbial de lugar. A ver, les indico. Si fuera un adverbial de lugar, miren acá, en esta de lugar, ¿ya? Fuimos ahí, ¿verdad? Ahí. ¿Podemos decir lo mismo acá? Fuimos al lugar ahí. ¿Se puede, jóvenes? ¿Qué es eso? Otra manera. Tomamos el conector y preguntamos con la principal. ¿Cómo sería? No se puede. ¿Dónde fue el lugar? ¿Qué es eso? Y que tu respuesta sea la subordinada, por favor. En cambio, acá arriba. ¿A dónde vamos, Marcelina? ¿A dónde? A donde nos dicta nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta no es una adverbial. Esta es una adjetiva. No vamos a ir a cualquier lugar, sino a donde nos conocimos. Y ojo, desde el conector para adelante, porque si ustedes me dicen que empieza aquí, ya está mal. Reconozcamos dónde inicia la subordinada, del nexo para adelante. ¿Está claro? Ya. Muy bien. Jóvenes, es necesario oír consideraciones y consejos. Es necesario, ¿me ayudan a reemplazar? Es necesario Eso. eso, perfecto. Ya. Entonces, hemos buscado adjetiva, esta es la clave. Esta es la clave. Muy bien. Avanzamos. Ya, signos de puntuación. Vamos a trabajar con algunas, con la coma y el punto y coma, ¿ya? Bien. La coma es el signo que utilizamos más y tiene varios usos, ¿ya? Por eso es que hay elíptica, hiperbática, enumerativa, vocativa, conjuntiva, incidental, entre otros, ¿ya? El punto y coma, jóvenes, se usa según la longitud de las secuencias que se separan y de la presencia de comas. Y generalmente nos separa siempre, eso sí, el punto y coma proposiciones, ¿ya? No nos va a separar como la coma sí te separa frases, te separa palabras sueltas, ¿no? Preposiciones, ¿no? Las preposiciones son, por ejemplo, en, de, por, para, sin, y todas con comas, ¿no? Entre otros. Aquí, Gloria. ¿Qué clase de coma es? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Gloria. Salimos raudamente de nuestro apartamento. Gloria. Vocativa. Vocativa. Muy bien. Salimos raudamente de nuestro departamento, bajamos las escaleras con premura, abordamos el primer taxi que llegó. ¿Hasta aquí? ¿Qué coma es? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, chicos? Hicimos esto, aquello, lo otro. Enumerativa. Enumerativa. Ya. Y como ya hemos empleado comas y esta expresión es extensa, tenemos un conector que sin embargo, y a este sin embargo, le vamos a colocar punto y coma antes y coma después. Llegamos tarde a la ceremonia de graduación de Alex, nuestro adorado ahijado. ¿De qué clase es esta última?
¿Quién es Alex? ¿Quién es? Nuestro dorado ahijado. Coma apositiva, de aposición. ¿Listo, jóvenes? Entonces, acá, la coma se emplea para delimitar dentro de un enunciado determinados elementos como componentes de una enumeración, incisos, vocativos, etc. Bien. Ahora, según ello, marque la alternativa que presenta uso correcto de la coma. ¿Cuál es? A, ¿está bien? ¿Está bien ahí? No, ¿no es cierto? Le falta un vocativo. Exacto, la coma de vocativo. Mal, descartada. Ya. La vamos a poner acá X porque si no, vamos a pensar como le estamos colocando, de repente que está bien. El médico forense determinó el origen de las lesiones sufridas. ¿Qué dicen? ¿Correcta o no? Incorrecta. Incorrecta. Estamos separando. Estamos rompiendo la unidad sintáctica, separando el verbo de su predicado. ¿No? Incluso algunos colocan acá, y eso está mal. El médico forense determinó el origen de las lesiones sufridas. Estaríamos separando sujeto de predicado. Y acá estamos separando el verbo de su predicado. A no ser que acá haya una aclaración, como era de esperarse, podría ser, ¿no? Ya, esa, pero estaréis encerrando la explicativa, más no el predicado. Ya, C. La programación, entonces está mal también, perdón, acá, mal. Ya, la C. La programación habitual del canal fue suspendida brevemente. ¿Qué dicen? ¿Correcta o no? Incorrecta. Incorrecta. ¿Qué estoy separando? Sujeto y predicado. Sujeto de predicado. Mal. Necesariamente, la lectura del testamento se hará ante un notario. ¿Correcta o no? ¿Qué dicen? Chicos. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa coma? ¿Tenemos idea de cómo se llama esa coma? Hiperbática o de adverbio oracional. Los adverbios modifican a los verbos, modifican a otro adverbio o a un adjetivo. Acá está modificando al verbo, entonces debería estar al final. Ese es su lugar, como circunstancial. ¿Me entienden? Pero está delante de toda la oración. Adverbio oracional se llama por eso. Entonces se ha generado el hiperbatón. ¿Ya? Correcta. Las chicas recolectaron víveres no perecibles. Juguetes, el problema está acá, ¿no? Es una enumeración simple, por lo tanto, antes de I no se requiere la presencia de la coma. Bien, jóvenes. Y para terminar, ¿cómo se logra la cohesión y la coherencia? Estos son propiedades del texto. Adecuación. El texto se relaciona con ciertas reglas, normas y principios que se vinculan con el emisor, el tema, el público a quien se dirige. Dependiendo de lo que queremos, tenemos que utilizar las palabras apropiadas. La cohesión conecta adecuadamente las diferentes partes del texto, frases, proposiciones, etc. Y la coherencia refleja la relación entre la idea principal y las secundarias. Es una característica que engloba todo el texto. O sea, las ideas tienen que estar relacionadas al tema, no puedo referirme a otro diferente. Bien, jóvenes, hay mecanismos para lograr la coherencia y la cohesión también. La sinonimia es uno de los mecanismos lingüísticos empleados para lograr la cohesión, relacionar una palabra con otra y evitar sobre todo la redundancia. Identifique la alternativa que presenta dicho mecanismo. ¿Cuál sería? Nos invitó a una fiesta en su casa, pues pronto será su cumpleaños. No hay. En la carrera de caballos observé con los binoculares a los equinos. ¿Podría ser? No, ¿no? Acá sería entre hiponimia e hiperonimia. Lamentablemente no hay cura para esa enfermedad tan contagiosa. No hay, ¿no? Ana compró las siguientes prendas de vestir, blusas, faldas y vestidos. Tampoco. Prendas de vestir es hiperonimia. Me gusta mucho el baile, así que me inscribí en una escuela de danza. Esta, ¿no? Sinonimia y con danza. Entonces, respuesta es E. Muchas gracias, jóvenes. Ya será hasta la siguiente oportunidad. Gracias y hasta luego.
Bien, buenos días, mis estimados. Por favor, me confirman si el audio se escucha correctamente mientras que voy compartiendo mi pantalla. Bien, muchas gracias, mis estimados. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Bien, a ver, me presento. Soy Pedro Manayay. Conmigo vamos a llevar estas 4 semanas de habilidad verbal, ¿correcto? Entonces, a ver, sin dilatar más el tiempo, nos vamos a ver los textos y a partir de los textos señalamos algunos conceptos teóricos importantes en las preguntas también, ¿bien? Referidas a las preguntas y referido también al mismo texto. Entonces, a ver, sin más preámbulos, nos vamos a el primer texto. A ver, nos dice este primer texto. Uno de los aspectos más importantes del viaje es decidir dónde hospedarse. Para ello, existe una amplia oferta desde los hoteles que pertenecen a reconocidas cadenas, cuyo gran número de establecimientos es administrado por una misma gestión empresarial y brindan un servicio de calidad estandarizada, hasta los hoteles independientes, que no pertenecen a ninguna cadena y ofrecen a los viajeros propuestas innovadoras que están asociadas con un servicio personalizado. Bien, nos detenemos aquí entonces un momento. Y la primera idea, cuando nosotros desarrollamos un texto, cuando leemos un texto, es pues interactuar con él. Por ejemplo, si uno se detiene aquí y empieza a preguntarse ya de qué está hablando este texto, uno puede tener como respuesta que este texto nos está refiriendo, pues, no como tema básico, como tópico básico a los hoteles. Pero dentro de este tópico básico, igual se describe algo más específico, ¿no? Te está describiendo el texto cadenas de hoteles y hoteles independientes. Bien, por ejemplo, en esta parte te habla de, a ver, lo que voy a subrayar, ¿no? En lo que voy a subrayar, ya el texto te empieza a hablar ahora de hoteles independientes. Anteriormente te ha estado hablando, pues, no de cadenas de hoteles. Bien, como puedes observar aquí en lo que estoy subrayando. Entonces, en la interacción con este primer párrafo, nos damos cuenta que el texto, como tópico general, tiene hoteles. Como tópico y específico, como el objetivo que se va observando desde este primer párrafo acerca del texto, podemos determinar que se va a hablar acerca de cadenas de hoteles y hoteles independientes. Bien, entonces partimos de esa noción para seguir interactuando con el texto. A ver, nos dice el segundo párrafo. En ese sentido, Skik Research publicó el estudio 2017 Perspectiva, o también puede ser Panorama, sobre el registro directo de hoteles, ¿no? En el que se realizaron 370 encuestas a establecimientos de hospedajes a nivel mundial. Esta publicación brinda un análisis sobre los tipos de reservas que se registraron en cadenas hoteleras y hoteles independientes. El informe destaca que las agencias de viajes online, OTA por sus siglas en inglés, son el principal canal de reservas para los hoteles independientes, 40%, a diferencia de lo que ocurre con las grandes cadenas, 13%, cuyos usuarios suelen reservar directamente a través del hotel.
Bien, nos detenemos entonces también un momento aquí y corroboramos, como tú has podido observar cuando es subrayado, que el texto nos sigue hablando acerca, pues, ¿no?, de estos hoteles independientes y estas cadenas de hoteles. Entonces, mira, lo que habíamos determinado ya en el primer párrafo era correcto, ¿no? El texto tenía como objetivo hablar de estas dos diferentes, ¿no?, propuestas de hoteles, bien, las cadenas y los hoteles independientes. Ahora, en este segundo párrafo se señala acerca de dónde, ¿no?, dónde en la plataforma online se solicita estos hoteles, ¿no? Y además de ello, se observa que respecto a los hoteles independientes, bien, hay un mayor porcentaje que reserva en estas plataformas online, el 40%, fíjate tú. En comparación, pues, no a las cadenas de hoteles, que solamente, pues, reserva el 13% en estas plataformas online. Se dice que respecto a estas cadenas hoteleras se prefiere, pues, no hacer una reservación directamente con el hotel y no a través de la plataforma. Entonces ya te van señalando, pues, no, ideas interesantes acerca de estas dos opciones. Bien, acerca de la preferencia de estas dos opciones. Se entiende o se va entendiendo en el texto que a través de la plataforma online se prefiere, ¿no?, o se reserva más respecto a los hoteles independientes. Mientras que respecto a las cadenas de hoteles, pues el porcentaje es mínimo, ¿no? La reservación se suele hacer más directo en cuanto hablamos de estas cadenas hoteleras. Seguimos entonces al tercer párrafo, nos dice: asimismo, la mitad de los huéspedes que asisten a los hoteles de cadenas pertenecen al segmento de negocios y la otra mitad al de vacacionistas. En el caso de los hoteles independientes, el 64% de los huéspedes son viajeros de negocios y el 36% son vacacionistas. Finalmente, el estudio de Skift Research indica que las grandes cadenas tienen un 27% de huéspedes leales, mientras que los hoteles independientes un 21%. Además, se destaca que la tasa de los usuarios fidelizados llega hasta 60% en cadenas hoteleras como Marriott o Hilton. Bien, entonces mira tú, no me vas a dejar mentir, te he venido subrayando cada extracto de este tercer párrafo donde te señalaban a los sujetos, ¿no? A los sujetos importantes, a los sujetos que están siendo jerarquizados en este texto, que vienen a ser las opciones hoteleras, ¿no? Por un lado, las cadenas de hoteles, por otro lado, los hoteles independientes. Pero ¿qué se sigue diciendo acerca de estos hoteles? Las preferencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, te señalan acerca del caso de los hoteles independientes. El 64% de los viajeros negociantes se entiende, pues, ¿no?, que prefiere hoteles independientes. O el 36% de vacacionistas. Bien, ¿qué otra diferencia, no, te señalan? Por ejemplo, que el 60% de clientes fidelizados, bien, llega a circunscribirse a las cadenas hoteleras, ¿no? Es decir, las cadenas hoteleras mantienen un 60% de clientes fidelizados. Entonces, se va señalando nuevamente cómo es que se elige una u otra opción, ¿no? La predilección de las personas por una u otra opción. Ya sabemos que cuando nos referimos a una u otra opción, nos estamos refiriendo a las cadenas hoteleras o a los hoteles independientes. Bien, entonces, a ver, nos vamos a el tercer párrafo. Nos dice: sin duda,
este informe revela que si bien en el rubro hotelero las grandes cadenas todavía cuentan con una gran ventaja frente a los alojamientos independientes, las primeras, es decir, las grandes cadenas, deben de estar atentas a las demandas de sus diferentes tipos de clientes y apostar por la creación de nuevos productos. Bueno, en este último párrafo ya se sintetiza lo que nosotros hemos estado analizando, ¿no? El texto nos está dando las informaciones acerca de qué tipo de persona prefiere las cadenas hoteleras o los hoteles independientes, ¿bien? Cómo es que se prefiere en la plataforma virtual, ¿no? Si es que se prefiere las cadenas hoteleras o las cadenas o a los hoteles independientes. Entonces el texto nos vino diciendo cierta predilección, ¿no? Cierta preferencia acerca de las cadenas hoteleras o los hoteles independientes. Y eso ha sintetizado el último párrafo, ¿no? Te señala claramente, si bien, pues, no, las grandes cadenas de hoteles todavía cuentan con una gran ventaja frente a los hoteles independientes, te dice este último párrafo, eso no quiere decir que las grandes cadenas tengan que dormirse, tienen que renovarse para que de repente puedan seguir pues teniendo esa gran ventaja. ¿Qué se da a entender ahí? ¿Qué se infiere? Pues no, que se está hablando acerca de las preferencias. Y eso es lo que nos ha venido diciendo pues el texto, ¿no? A ver, en la plataforma virtual, ¿a qué tipo de hotel prefieren? ¿A la cadena hotelera o al hotel independiente? Ya sabemos que mayormente se reserva para los hoteles independientes, ¿no? A ver, los tipos de viajeros, los vacacionistas o los negociantes, ¿qué tipo de cadena prefieren? Eso lo ha señalado el tercer párrafo, ¿no? A ver, los clientes fidelizados, ¿qué tipo de cadena prefieren? Ya sabemos que prefieren sobre todo la cadena, las cadenas de hotel, ¿no? Porque es un 60%. Debemos entender que respecto a los hoteles independientes, de repente los clientes fidelizados tienen un porcentaje menor, ¿no? Entonces, sabemos claramente ya que se ha hablado acerca de las preferencias entre dos tipos de hoteles, ¿no? Las cadenas hoteleras y los hoteles independientes. Y fíjate tú, es un texto mixto, bien, te dice la imagen. Las plataformas de reservas turísticas refuerzan el negocio de los hoteles independientes. Y mira, si te habla de hoteles independientes, eso da a entender que hay una competencia con los hoteles o las cadenas de hoteles, ¿no? Y eso se observa en el pequeño gráfico que te dan en la imagen. Te dice cadena hotelera 15%, hoteles independientes 85%. Pero ¿respecto a qué? Respecto a las plataformas de reserva, ¿no? ¿Y qué te dice además el subtítulo? Te dice porcentaje de reservas realizadas a través de plataformas de viajes en línea en la Unión Europea por tipo de hotel. Y bueno, corrobora lo que te señalaba el texto, ¿no? En los hoteles independientes se hace un registro mayor vía online, bien, a comparación de las cadenas hoteleras. Fíjate tú, la cantidad de pernoctaciones en el año 2019, ¿no? Llegó a 133 millones. Fíjate ese dato porque va a ser importante para una de las preguntas. Ya estás advertido. Bien, entonces, como es un texto mixto, siempre tenemos que observar la prosa, bien, y la imagen. Y tanto prosa como imagen señalan pues acerca de la predilección, ya sea por la cadena hotelera o por el hotel independiente. Entonces, nuestra pregunta de jerarquía textual, nuestra pregunta por tema central, por idea principal o mejor síntesis, tiene que fundamentarse en esta idea, ¿no? En la preferencia por la cadena hotelera o por el hotel independiente. Bien, siempre la jerarquía textual, mi estimado, por favor, recuerda bien esto, responde a la configuración unida de prosa y
imagen en el texto mixto, ¿ah? No vas a pensar que en el texto mixto se establece la imagen o te ponen una imagen, un cuadro simplemente para que te distraigas. No. Siempre la pregunta por jerarquía responde a los dos elementos. Tienes que analizar los dos elementos y sobre la base de ellos responder recién la pregunta por jerarquía. Ahora bien, nosotros ya analizamos los dos elementos y ya hemos descubierto que en los dos elementos se habla acerca de la predicción por la cadena hotelera o por el hotel independiente. Entonces, sobre la base de ello nos vamos a ver las preguntas. Por ejemplo, mira, te dice aquí la primera pregunta. El texto es fundamentalmente una exposición de... A ver, no sé si tendrías tú la clave. No sé si para ti sería la A, la B, la C, la D o la E. A ver, ¿quién se anima a participar? Bien, por acá, por ejemplo, me dicen B, profesor. Ya, ¿será la B? Sí, nos quedamos con B. Bueno, nos quedamos con B, a ver. Nos dice la B, el impulso que recibe los hoteles independientes por las reservas online. Ya, pero mira, pasa que aquí hay un problema, porque solamente te habla acerca de los hoteles independientes. Y nosotros, en el texto, hemos corroborado que se señala tanto hoteles independientes como cadenas hoteleras. Y lo mismo sucede en la imagen, ¿no? Mira aquí, cadena hotelera. Entonces yo no te estoy mintiendo, ¿no? Se está señalando qué se prefiere, qué opción se prefiere, si la cadena hotelera o los hoteles independientes. Entonces, solo restringir el tema a hotel independiente resulta muy impreciso. Bien, entonces me dicen bien, a ver, entonces veamos la E nos dice la cifra sobre en qué tipo de alojamiento prefieren alojarse los viajeros. Claro, no sería más precisa que la clave B. Muy bien, mis estimados, muy bien. Entonces tendríamos que quedarnos aquí con la clave E. Ya sabemos por qué no la A, veamos por qué no las otras claves. A ver, ya sabemos por qué no la B. Ahora veamos por qué no las otras claves. Porcentajes de hospedajes por las plataformas de reservas turísticas. La clave A es muy vaga, ¿no? Porcentajes de hospedajes, ¿no? ¿A qué porcentajes se está refiriendo? Además, solamente a las reservas turísticas. Y ni siquiera nos señala alguna, pues, no diferencia, ¿no? Alguna preferencia o alguna noción de preferencia. Entonces, por esa razón, tendríamos que descartarlo. Bien, porque además de fundamentarse solamente en las plataformas online, en las diferencias que pueden haber en esta plataforma, no se señala ni siquiera la noción de diferencia, ¿no? Entonces, se descarta la clave A. C, la publicación de un informe sobre los tipos de reservas en alojamientos. Ya es similar a la clave A, ¿no? No te señala ninguna noción acerca de la preferencia o la predilección que tienen, pues, ¿no? Algunos usuarios por las cadenas hoteleras o por los hoteles independientes. Entonces, la clave C también se descarta. D, la cantidad de viajeros y los tipos de alojamiento en la Unión Europea. Mira, no te señala cantidad de viajeros y el texto no se restringe solamente a la Unión Europea. Entonces, por esas dos razones, te tendría que descartar la clave D. Nos quedamos con la clave E, mis estimados. Bien, a ver, nos vamos a la segunda pregunta. Nos dice, en la infografía, el término reforzar connota, a ver, mira, te dice, las plataformas de reservas turísticas refuerzan el negocio de los hoteles independientes. ¿Qué te da a entender refuerzan? En algún sentido, ¿no? Refuerzan en el contexto, nos da a entender, pues, ¿no? La noción de ayudan, ¿no? Ayudan. Si entonces ayudan,
¿cuál sería, pues, el concepto connotativo? Sí, ninguna duda, muy bien, mis estimados, ¿no? Soportan, les dan un soporte, ¿no? Porque soporte, pues, es una base, es una ayuda. Bien, entonces sería la clave A sin ninguna duda. Muy bien, mis estimados. ¿Por qué no defensa? Porque ayuda no se refiere, ¿no? Generalmente a una defensa. Bien, ayuda generalmente sí se puede referir a un soporte, ¿no? Porque toda ayuda es un soporte, pero no una defensa. Entonces, en ese sentido, la clave B se tiene que descartar, ¿correcto? A ver, reforzar nos da la noción de ayuda, entonces nos da la noción de soporte. No es la noción de confianza. Sabemos que la noción de confianza es totalmente diferente a la noción de ayuda. Descartas la clave C. Mucho menos soberanía, porque soberanía pues es una libertad autónoma, ¿no? Reforzar no nos da esa noción en el contexto. Y tampoco competencia, ¿no? En el contexto reforzar nos da la noción de que estas plataformas ayudan a que los hoteles independientes pues tengan un mayor número de reservas, ¿bien? Entonces dan soporte. La clave A sería correcta. Bien, nos vamos a la tercera pregunta. Nos dice, de la relación entre el desarrollo textual y la infografía, se infiere que los hoteles independientes... A ver, señores, mira esta pregunta, antes de que me des la clave. Te dice de la relación entre el desarrollo textual y la infografía. Pero, profe, no siempre se responde sobre la base de los dos elementos, no. Algunas preguntas, escúchame bien, algunas preguntas solamente te van a referir al texto o a la imagen. Entonces, cuando te refieran solo al texto o solo a la imagen, tienes que responder la pregunta solo a partir de ese elemento. En este caso, te están refiriendo a los dos elementos. Bien. Y cuando no se haga referencia, ¿no? Particularmente o a los dos elementos, como en este caso, se debe entender ya de forma implícita que se está preguntando sobre la base de los dos elementos. Pero cuando se haga referencia de forma explícita a uno de los elementos, por ejemplo, cuando te digan, a partir de la infografía se infiere que, entonces esa pregunta solo se desarrolla a partir de la infografía, por favor. Bien, tengan en cuenta ello. Ya, ahora sí, te dice, de la relación entre el desarrollo textual y la infografía, es decir, a partir de los dos elementos, se infiere que los hoteles independientes, a ver cuál sería la clave. Bien, a ver, me dice D y C. A ver, veamos D y C primero. Nos dice D, consiguen amasar, fortunas mayores que las cadenas hoteleras a nivel global. No se entiende ello. ¿Por qué? Lo único que se entiende es que vía plataforma online se reserva más en las cadenas independientes, ¿no? Es decir, en los hoteles independientes, para ser más preciso. Bien, no se entiende que debido a ello, los hoteles independientes, pues, no, en este caso las cadenas hoteleras, pues, no consigan amasar más fortuna, ¿no? Tengan más fortuna. Es más, sería un poco contradictorio. Bien, porque si se reserva más en hoteles independientes, entonces, ¿por qué las cadenas hoteleras, pues, amasarían más fortuna? A ver, en el texto, siendo sincero, no se entiende, ya sea que la cadena hotelera o el hotel independiente amase fortuna mayor que la otra. No se entiende ello. A partir de ninguno de los dos, entonces la clave D no podría ser la respuesta. A ver, C nos dice, compiten en las mismas condiciones con las cadenas hoteleras vía internet, ¿no? Sí, aquí la clave C sí sería la respuesta. ¿Por qué? Porque tanto en el texto como en la imagen se entiende que los dos, bien,
tanto la cadena hotelera como el hotel independiente ofrecen sus servicios en las plataformas. No es que el hotel independiente no tenga esa oportunidad, tiene la misma oportunidad que la cadena hotelera. Bien, entonces lo que nos señala la clave C y sería la opción correcta, ¿no? Compiten en las mismas condiciones con las cadenas hoteleras vía internet. Bien, a ver, ya hemos dicho por qué no la D. Bien, entonces descartamos la D. Nos vamos a explicar por qué no las otras claves. Nos dice la A. Han conseguido sacarles notoria ventaja a las cadenas hoteleras en Europa. No, volvemos con lo mismo. Bien, no se señala en cuanto a ingresos que uno tenga un ingreso mayor que el otro. Sí, de repente se ha señalado que hay una pequeña ventaja respecto de las cadenas hoteleras a los hoteles independientes. Bien, pero no se ha señalado que sea del todo, pues, no económica. Bien, entonces lo que nos dice la clave A se descarta. B nos dice, tienen mejores instalaciones en sus edificaciones que las cadenas hoteleras. Ya, eso tampoco se entiende en ninguna parte del texto, tienes que descartar la clave B, ¿correcto? Y la E nos dice, tiene mayor cantidad de usuarios fidelizados que en las cadenas hoteleras. No, porque incluso en el tercer párrafo se decía que las cadenas hoteleras tienen un 60% de clientes fidelizados. Entonces, la clave no podría ser la respuesta. Bien. A ver, nos apresuramos un poquito y nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, a partir de la infografía, es incompatible afirmar que las cadenas hoteleras en la Unión Europea, a ver, ¿cuál sería la clave? Incompatible, te dice, mi estimado, a partir de la infografía. A ver, me dicen D. Muy bien, muy bien. Y ahora sí les voy a dar la razón. Albergan 19 millones de pernoctaciones adicionales. Sí. ¿Por qué? Porque aquí claramente te dice, no, cadena hotelera, 15%. ¿Cuánto es el 15% de 133 millones? Aproximadamente 19.9 millones, ¿no? Y lo que te dice la clave de es eso. Albergaron 19 millones de pernoctaciones adicionales. Muy bien, mis estimados, muy bien. ¿Por qué no la A? Las plataformas de reservas turísticas las exponen en sus listas. No, esto más bien sería compatible, no sería incompatible. Entonces, la clave A se descarta. B nos dice, el 64% de sus huéspedes pertenecen al rubro de los negocios. Esto también es compatible, no podría ser la clave. C nos dice, ostentan la misma calidad que las sucursales citas en América, también compatible. Bien. Y la E nos dice, atienden de modo directo a los interesados en hospedarse ahí. Sí, porque claramente te han dicho en el texto que los que reservan en estas cadenas, bien, lo hacen mayormente de forma directa. Bien, entonces la clave también es compatible. La única clave incompatible es la D, porque no han albergado 19 millones, sino 19.9 millones, ¿no? Aproximadamente 20 millones. Entonces, la clave D sería la respuesta sin ninguna duda. 5 nos dice, si desde enero de 2023 las cadenas hoteleras diversificaran los estándares de su servicio en relación a las características de cada país, entonces, a ver, si diversificaran los estándares, entonces, fíjate tú, cambiaran todo lo que ofrecen. Si cambian todo lo que ofrecen, ¿qué pasaría? ¿Los que están acostumbrados a esos hoteles volverían? No, porque de alguna manera, pues, no, lo que les hubiera gustado a estos clientes es que se hubiera mantenido, pues, no, esa disposición homogénea que brindaba el hotel. Entonces, ¿cuál sería la clave? Bien, muy bien, mis estimados, ¿no? Es posible que disminuya la cantidad de usuarios fidelizados, pero claro, pues, ¿no? Imagínate tú, a ver, tú estás acostumbrado a ir a un hotel que siempre te ofrece lo mismo, pero, sorpresa, te das con la
ocasión de que ha cambiado sus servicios y ya no te va a ofrecer lo mismo. Entonces, ¿seguiría siendo un usuario fidelizado de ese hotel? No, pues no, lógicamente no. La clave B sería la correcta, sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no la A? ¿Podrían tener en el futuro una mayor cantidad de fidelizados? No, al contrario, ¿no? Si tú eres fidelizado, vas a esperar siempre lo mismo, no que te cambien los estándares. Entonces, la clave A no podría ser la respuesta. Bien. C, los hospedajes independientes absorberían al Marriott o Hilton. No, no se entiende ello de forma necesaria. De repente, de igual forma, estos hoteles, estas cadenas hoteleras tuvieran bastante público, puesto que hay personas que también les gusta, pues no estándares diferentes, ¿bien? Que siempre se proponga algo nuevo. Entonces, no necesariamente los hoteles independientes pues pasarían a las cadenas hoteleras. Entonces, la clave C también se descarta. D, los viajeros de negocios ya se alojarían en el Marriott o Hilton. Tampoco, no se concluye ello porque tendríamos que ver si los viajeros de negocios son fidelizados o no. Entonces, la clave D también se descarta. Nos dice la competencia entre alojamientos desaparecería de una vez, ¿no? La competencia seguiría. Bien. A ver, Aaron me dice, profe, ¿cuál es la clave de la pregunta número 2? Soporte, mi estimado. Habíamos dicho que reforzar nos da la noción en el contexto de ayuda. Entonces, una ayuda siempre se entiende como un soporte. Bien. La clave A era. Bien, entonces, mis estimados, antes que el tiempo nos gane, lamentablemente no hemos tenido clases el lunes, nos vamos a un texto en inglés, bien, que es muy importante porque en el examen de admisión también se presenta un examen, pues, un texto en inglés. Bien, un texto en inglés básico, ¿no? Así que no hay que tenerle miedo. Bien, por esa razón no hay que tenerle miedo. Bien, entonces, a ver, la metodología es la siguiente. Ya que aquí no se piden, pues, no se solicita speaking, ni reading, ni listening, es leer el texto a partir de una traducción. Yo voy a ir traduciendo poco a poco el texto. Luego de eso analizamos el texto, analizamos la jerarquía y pasamos a responder las preguntas, ¿correcto? Entonces voy a ir traduciendo poco a poco el texto. A ver, empezamos. Nos dice, sígueme, a ver. El cambio climático está, already se refiere aquí a ya, está ya afectando la vida silvestre en todo sobre el mundo, se entiende literalmente aquí, pero se entiende pues la vida silvestre en todo el mundo, ¿bien? En todo el mundo. Pero ciertas especies están sufriendo más que otras. Los animales polares cuyo hábitat natural helado está derritiéndose en las temperaturas más cálidas o más calientes, están particularmente en riesgo. De hecho, los expertos creen que el hielo marino antártico se está derritiendo a una tasa, se puede entender aquí, o una proporción alarmante. 9% por década. Los osos polares necesitan el hielo marino para ser capaces de cazar, criar a sus crías, bueno, literal aquí dice jóvenes, ¿no? Pero se entiende aquí como cría. Bien, sabemos que una palabra puede cambiar de significado por el contexto. Bien, entonces aquí debemos entender young como cría. Bien, entonces criar a sus crías y como lugares para descansar después de largos periodos de
natación. No solo los animales polares, es decir, no es solo los animales polares quienes están en problema. Los simios, como los orangutanes, los cuales viven en las selvas tropicales de Indonesia, está bajo amenaza a medida, o mientras, se puede entender aquí, que su hábitat está reduciéndose, ¿no? O está siendo acortado. Y más sequías causan más incendios forestales, se entiende aquí. Las tortugas marinas dependen de las playas de anidación para poner sus huevos, muchas de las cuales están amenazadas por los aumentos o por el aumento de los niveles del mar. ¿Tú sabías, o simplemente sabías que la temperatura de los nidos determina si el huevo o si los huevos son machos o hembras? Desafortunadamente, con las temperaturas a la alza o en aumento, esto significa que muchas más hembras nacen que machos. Bien, entonces fíjate tú, es un texto muy simple, no es un texto para tenerle miedo, simplemente hay que conocer el significado de las palabras de forma aislada y lo traducimos. Bien, ahora bien, lo que toca es analizar qué es lo que nos está diciendo el texto. Entonces pasamos a ese análisis, pasamos a la interacción con el texto, porque siempre cuando tú resuelvas un texto, siempre cuando tú lees un texto, para que lo comprendas bien, tienes que interactuar con el texto, ¿no? Tienes que preguntarte, ¿por qué me hice esto? ¿Para qué me hice esto? ¿Debido a qué me hice esto? ¿Qué quiere decir con esto? Bien, entonces fíjate tú, en el primer párrafo te dice este texto, el cambio climático está afectando ya a la vida silvestre en todo el mundo. Ya, ¿por qué me está diciendo esto el texto? A ver, veamos, ¿cuál es su respuesta? No, pero ciertas especies están sufriendo más que otras. Ya. Entonces, el texto me está diciendo que la vida silvestre está pues siendo afectada por el cambio climático, para que después me diga que ciertas especies están sufriendo más que otras. Entonces, esa es la razón del por qué me ha dicho esa idea al principio, porque me quiere explicar sobre todo que ciertas especies están sufriendo más que otras. ¿Y qué especies? Claramente en el texto se señala los osos polares, por ejemplo. Bien, está derritiendo pues el hielo marino y ya no van a ser capaces de cazar, ya no van a ser capaces de criar a sus hijas, o no van a tener pues a sus crías, perdón, o no van a tener ese espacio para descansar después de largos periodos de natación. ¿Quiénes más están sufriendo a consecuencia de este cambio climático? Están sufriendo también los orangutanes, porque se está reduciendo pues su hábitat, ¿bien? Debido a las sequías que causan pues no incendios forestales. Obviamente las sequías se dan por el cambio climático, ¿bien? ¿Quiénes más están sufriendo por el cambio climático? Las tortugas marinas, porque las tortugas marinas necesitan playas de anidación. Estas playas de anidación, bien, donde se ubican los nidos de estas tortugas, están siendo afectadas por el cambio climático. ¿Respecto a qué? Respecto a el nivel del mar. Bien, el nivel del mar está aumentando y eso afecta el nido de la tortuga marina. ¿Cómo lo afecta? Haciendo que nazcan sobre todo hembras. Obviamente, profesor, pero que usted es machista, ¿por qué dice eso? ¿Por qué afecta el hecho o por qué es algo no malo que nazcan puras hembras? Bueno, porque después no va a haber un sistema adecuado de reproducción, ¿no? Es por eso, no es porque el texto sea machista, mi estimado, mi estimado. Bien, entonces,
Claramente el texto te ha señalado ciertas especies, ¿no? Y lo voy a subrayar aquí, claramente. Mira, ciertas especies que están sufriendo más, lo voy a poner de otro color. Bien, ciertas especies que están sufriendo más. Profe, pero me ha dicho la vida silvestre, ya, pero el texto claramente te ha especificado ciertas especies, ¿no? Los marinos, los orangutanes y las tortugas marinas. Entonces, nos vamos a la primera pregunta, ya que me están diciendo aquí la clave. A ver, nos dice la primera pregunta. ¿Cuál es la principal idea? Aquí me dicen la E. A ver, ¿qué dice la E? El cambio climático está afectando a algunas especies más que otras. Sí, muy bien, mis estimados. Muy bien, entendieron bien, muy bien. Eso es claro, porque a pesar de que la idea primera te diga que está afectando a la vida silvestre en general, después el texto en toda su configuración te señala solo ciertas especies. Entonces la clave E es la más sólida. Profe, ¿por qué no la A? Los animales están rápidamente, bueno, literal aquí dice convirtiéndose en extintos, pero podemos entenderlo como se están rápidamente extinguiendo, bien, extinguiendo, debido al cambio climático. No, no te ha dicho eso, simplemente te ha dicho que están en peligro, ¿no? Que están en amenaza. Entonces, la clave A se tendría que descartar. B nos dice, el cambio climático, mira tú, el cambio climático, a ver, disculpa, cambio climático está destruyendo diferentes tipos de contextos, de ambientes. No se está hablando de las especies que están sufriendo más respecto al cambio climático. Entonces la B tampoco es. La respuesta C nos dice, la vida silvestre del mundo está en serio riesgo de extinguirse. No, se está hablando de un peligro, todavía no se habla del eminente peligro de extinción. Bien, están amenazados, eso es lo que se va entendiendo en el texto. Y la D nos dice, los osos polares, los monos y las tortugas sufren debido al cambio climático. Ya, la D no es porque no es precisa. Debería decir algunas especies, ¿no? Más que otras. Porque si solo entendemos lo que nos dice la clave D, entonces estamos diciendo al mismo tiempo que ninguna otra especie está sufriendo. Y eso tampoco es correcto, pues. Debido a ello, la clave D se descarta. Nos quedamos con la clave E, mis estimados. Bien, nos vamos a la segunda pregunta. Nos dice, la palabra melting connota, ya sabemos que, a ver, en el texto, melting nos da la noción de derretirse, ¿no? Nos dice aquí claramente, cuyo hábitat natural helado está, se entiende, derritiéndose, ¿no? En las temperaturas más cálidas. Entonces, si nos da la noción de derretirse, ¿cuál sería la noción? Pero aquí, mira, ojo, te está preguntando la noción connotativa, no es la denotativa, sino connotativa. Entonces, es figurada. Entonces hay que analizar más, ¿no? Se está derritiendo, pero se está derritiendo ¿por qué? Por el cambio climático. Entonces, connotativamente, ¿a qué está haciendo referencia? Muy bien, mis estimados, ¿no? A una consecuencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes estuvieron más atentos que yo incluso, ¿no? Porque decía connota, no te ha dicho de nota, sino te está solicitando el significado figurado. Muy bien. Está refiriendo a una consecuencia de qué? Del cambio climático, ¿no? Porque a causa del cambio climático se está derritiendo. Entonces nos deberíamos quedar con la clave D. No a un posible riesgo, sino a algo que está sucediendo a causa del cambio climático, entonces descartas la clave D porque no es un posible riesgo, además está sucediendo ya. B nos dice una desconocida causa, no, es una consecuencia, no causa, descartas la B. E nos dice una extinción masiva, no, es una causa. Y C nos dice un espacio vital, no.
a eso no refiere, ¿no? Refiere connotativamente a una consecuencia y denotativamente a la noción de derretirse, mis estimados. Bien, entonces nos quedamos sin ninguna duda con la clave D. A ver, nos vamos a la tercera pregunta. Nos dice, se infiere del texto que la población de tortugas marinas, ¿cuál sería entonces la clave, mis estimados? A ver, me señalan E. Bien, ¿y qué nos dice E? Estaría disminuyendo, sin ninguna duda, pues, ¿no? Porque esa inferencia es la que habíamos realizado, ¿no? No es que te señalan que es un problema que nazcan solo hembras por el hecho de que el texto sea machista, o porque alguien sea machista, o porque el que dijo eso sea machista, no, sino porque es un problema en el sentido de que la reproducción de estas tortugas pues quedaría en peligro. Entonces, claramente la clave sería la respuesta, porque al nacer solo hembras, entonces la reproducción estaría en peligro, está en peligro y ya no sucedería como en tiempos pasados, ¿no? Eso que traería como consecuencia que disminuya pues su población. Entonces la clave, sin ninguna duda, sería la respuesta, mis estimados. Bien. ¿Por qué, por ejemplo, no la D? A ver, nos dice está a un mínimo nivel. Porque todavía no se entiende que estuviera, pues, no en peligro de extinción. Sí que está disminuyendo, bien, sí que está disminuyendo, pero no que está a un mínimo nivel, bien. Entonces, la clave D se descarta. ¿Por qué no la ve? Está segura de los depredadores. No, no se entiende ello, bien. No se puede inferir ello, no se entiende en el texto que ahora esté salvo de los depredadores, entonces la clave B se descarta. ¿Por qué no la C? Tiene que subir, incrementarse, ¿no? Se entiende rápido. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo sería la cuestión? ¿Se infiere ello entonces? No, pues porque para que suceda ello, tienen que nacer también machos, pero nos damos cuenta respecto al texto que eso no está sucediendo, entonces la clave se descartaría. Y la A nos dice, estaría ilesa, ¿bien? O sería ilesa. No, ¿por qué? Porque están viviendo un problema, pues, ¿no? El problema de la nula reproducción o la escasa reproducción en todo caso. ¿Por qué? Porque solamente están naciendo puras hembras. Entonces la clave E sería la respuesta correcta. Nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, sobre los nidos de las tortugas marinas, es incompatible, mira, es incompatible afirmar que ellos, señores, acerca de los nidos, que es incompatible, por favor. Si son tortugas marinas, ¿qué sería incompatible? A ver, me dicen C. ¿Y qué nos dicen C? ¿Qué nos dice C? A ver, C nos dice, son lugares adecuados para anidar, se puede entender aquí. Pero eso sí se entiende, mis estimados, ¿no? Los nidos de las tortugas marinas que se ubican, ¿no?, en las playas de anidación son lugares adecuados para anidar, pues, ¿no? Eso es compatible, porque si no, entonces el texto no te dijera que estuvieran en peligro. Entonces, la clave C es compatible, mis estimados. Te está pidiendo incompatible aquí.
Entonces, a ver, ¿qué nos dice A? Están seguros, están seguras, lejos de la playa. Claro que esto es incompatible, pues, ¿no? Muy bien, mi estimada, muy bien, mi estimada Kiara. ¿Por qué es incompatible? Porque son nidos de tortugas marinas que se ubican en playas de anidación. Claramente eso te ha dicho el texto. Entonces, ¿estarían seguras lejos de la playa? No, necesitan, se entiende, se infiere que necesitan estar en las playas, no lejos de las playas. Ahora bien, alguien diría, pero profe, ahora que los niveles del mar han aumentado, entonces deberían estar lejos de la playa. No pueden estar lejos de la playa, tienen que estar lejos de la playa. Y justamente por eso es un problema que el nivel del mar haya aumentado, ¿no? Porque si no, harían sus nidos en otro lado, pero no pueden porque sus nidos son no marinos y siempre se ubican en las playas de anidación. Eso es lo que se entiende en el texto. La clave A sería la respuesta sin ninguna duda. Bien, ya sabemos por qué no la sé. ¿Qué nos dice la B? ¿Están cercanas a las aguas marinas? Sí, no. Son tortugas marinas. La clave B es compatible. D, ¿están produciendo más hembras tortugas? Sí, compatible. Eso también te ha dicho la lectura. Y la E nos dice, ¿están más calientes que antes? Sí, no, por el aumento del nivel del mar. Entonces, y por el cambio climático, se entiende. Entonces descartas la clave E porque también es compatible. Sin ninguna duda nos quedamos con la clave A. Nos vamos a la última pregunta. Nos dice, si los bosques tropicales de Indonesia no son protegidos en el futuro, a ver, disculpe, en el futuro inmediato, entonces, bueno, tú ya sabes quiénes viven en el bosque o los bosques tropicales de Indonesia, ¿no? Claramente el segundo párrafo te ha dicho que ahí viven los orangutanes. Entonces, la consecuencia de esta pregunta tiene que recaer en los orangutanes. ¿Y cuál sería esa consecuencia? Y además, teniendo en cuenta que las selvas tropicales es el hábitat de, o son las hábitats de los orangutanes, ¿cuál sería entonces la respuesta? Me dicen C, profesor, ¿y qué nos dice C? Los orangutanes pronto estarán, no will soon be, pronto estarán, bien, o pronto serán, perdón, animales se entiende aquí peligro, ¿no? En peligro de extinción, sin ninguna duda, porque si no protegen su hábitat, entonces los más perjudicados serán ellos, ¿no? Ellos empezarán, pues, ¿no? De cierta forma a morir, sin ninguna duda. Bien. Profe, ¿por qué no la A? Nos dice, estas selvas tropicales se convertirán en grandes campos de cultivos. No, no necesariamente, mis estimados. No se entiende que sean, pues, suelos no productivos, entonces descartas la clave A. Profe, ¿por qué no la B? Todos los monos serán, pues, categorizados como especies en riesgo. Tampoco, solamente los orangutanes de ese lugar, ¿vio? D nos dice, los simios migrarán a ambientes no naturales. No. ¿Qué ambientes no naturales? ¿Se entiende ello? No, es muy imprecisa la clave D, ¿no? Y la E nos dice, los orangutanes serán llevados a diferentes zoológicos. Tampoco se infiere ello, ¿no? Porque hay protección actualmente sobre los animales y no necesariamente para salvaguardarlos se lleva o se los lleva a zoológicos. Entonces, la clave E tampoco podría ser la respuesta. Bien, mis estimados, a ver, el tiempo nos ha ganado. No sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta respecto a estos dos textos o alguna pregunta respecto a cualquier aspecto teórico de habilidad verbal. Sí, mi estimado, a ver, un momento. Un momento. A ver, por aquí no puedo compartir archivo, así que voy a compartir pantalla con las claves para que ustedes le puedan tomar un pantallazo. Bien.
Bien. A ver, Piero me dice, maestro, ¿qué me puede recomendar para aprender inglés autodidacta? A ver, primero, mi estimado, en internet, por ejemplo, hay clases de inglés básico. Bien, puedes apelar a ello. También puedes apelar a los libros que están en la web. Hay varios libros no disponibles en la web. Y para reforzar ello, puedes escuchar música en inglés. Por ejemplo, los Beatles, ¿no? Los Beatles tienen un inglés, pues, muy claro para mí, o desde mi punto de vista. Bien. Entonces, son algunas de las herramientas que tienes disponibles actualmente para que puedas aprender inglés. Después, el diccionario también va a ser importante, ¿no? Que estés repasando las preguntas, los significados, ¿bien? Pero no tiene por qué ser un problema actualmente, mi estimado Piero. Anteriormente no existían los recursos que se tiene hoy en día. Ahora sí, ¿no? En el mismo YouTube, si tú vas a buscar, vas a encontrar varias clases de inglés. Bien, entonces, desde ahí puedes empezar. Bien. Mi estimada Kiara me dice, el Oxford es muy bueno. El diccionario, mi estimada, ¿te refieres al diccionario? Si te refieres al diccionario, bueno, el diccionario sí lo he visto, sí, es muy bueno, es muy bueno. Bien. Después, alguna gramática de Oxford sí, no he visto. Pero básicamente sería eso, mi estimado Piero. Bien. A ver, ya le estoy quitando minutos de su receso. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Ninguna? ¿No? Bien, mis estimados, entonces nos veríamos el lunes. Bien, que tengan buen fin de semana de aquí en adelante. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Cuídense. Hasta el lunes. Un abrazo.